Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Ellos podrán reunirse a perder el tiempo, a vomitar todo su odio en las supuestas reuniones del famoso TIAR, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, así lo digo, jamás será aplicado a Venezuela, nunca, jamás. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo desde la distancia. Esperamos que se encuentren bien y una vez más estamos acompañándolos con información importante, noticias de Venezuela hoy. Mucha atención a esto, el Comando Sur de los Estados Unidos enseña los colmillos a Nicolás Maduro y despliega el buque de guerra USS Picnic frente a las costas de Venezuela en el marco de la operación contra el narcotráfico que acorrala al dictador. Así como le están escuchando, damas y caballeros, frente a Nicolás Maduro, Estados Unidos aplica una estrategia multidimensional, incluyendo la del policía bueno y el policía malo. Por ejemplo, allí está James Story, el embajador especial nombrado para Venezuela por Washington y que despacha desde Bogotá, reiterando que su gobierno está dispuesto a levantar las sanciones personales y económicas que cercan al chavismo. Mantenemos contactos con personas dentro de la dictadura porque para nosotros lo más importante es los venezolanos. Como dije antes, que se abran espacios para reinstitucionalizar los mecanismos democráticos en el país. Así lo ha dicho esta semana y ha añadido que la voluntad política de levantar las sanciones están allí y han dicho que están en disposición de flexibilizar las sanciones, pero con base a la discusión de una ruta. Entre tanto, el Comando Sur muestra los colmillos. En paralelo a lo dicho por el diplomático Story, hubo contraste con palabras del almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cuando el buque de guerra USS Picnic se acercó a aguas territoriales venezolanas durante su actividad en el Caribe. Según el jefe naval, el despliegue fue frente a los límites fronterizos de la nación gobernada por Nicolás Maduro y en respuesta a una reclamación marítima excesiva de Caracas por otro ejercicio marítimo de la Armada estadounidense hace algunas semanas que las autoridades venezolanas calificaron como una provocación. Pero Estados Unidos ha sostenido que en ambos casos sus buques operan en aguas internacionales fuera de las 12 millas náuticas que son jurisdicción venezolana. El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, denunció un inexcusable acto de provocación que pretende menoscabar nuestra soberanía e integridad territorial, ha dicho en un comunicado en el que afirmaba que la Fuerza Armada venezolana respondería para defender la soberanía. Pero amigas y amigos, sabemos que esto solamente es una farsa porque a la hora de la verdad la Fuerza Armada de Venezuela no puede ni siquiera con las bandas criminales. No pudo con la guerrilla en el estado Apure, ahora menos va a poder con el ejército más poderoso del mundo y toda la armada de Estados Unidos de Norteamérica. Pero no hubo movimientos militares del lado venezolano, más allá de la reacción digital del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Venezuela no tiene capacidad para hacer frente militar a Estados Unidos. No solamente la crisis económica causada por Maduro ha dejado secuelas en las filas de los soldados, sino también en los equipos. Hace poco se incendió una fragata misilista venezolana de mediados de los años 70 que estaba fondeada en un puerto en la costa central del país. No hubo daños humanos afortunadamente, pero esto demuestra el deterioro de todo el equipamiento militar de la Fuerza Armada venezolana. La operación encabezada por Estados Unidos tiene el respaldo de 22 países, a juicio del especialista en crimen organizado y codirector de Inside Crime, Jeremy McDermott. Se está enviando un mensaje al chavismo. Yo veo que estos anuncios son parte de la misma estrategia para dividir los elementos de poder en Venezuela, presionar la renuncia de Maduro y promover cambio de régimen. José Machilanda, director del Centro de Estudios de Política Proyectiva de Venezuela, cree que Estados Unidos encabeza una operación geopolítica continental para neutralizar y reordenar la ecuación del narcotráfico y la política. Venezuela, dice, está siendo observada muy de cerca y el conflicto se pudiera desarrollar por fases según las jugadas de cada actor. La expresidenta de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, Mildred Camero, calcula que para Venezuela transitan anualmente 250 toneladas de drogas. Todos los cárteles latinoamericanos tienen una conexión con el régimen ilegítimo de Maduro, así lo ha dicho el almirante Craig Fowler. De hecho, Venezuela es un punto en el que se está acumulando gran cantidad de cocaína y desde donde se distribuye a todos los países del mundo según informaciones divulgadas por Estados Unidos y por organizaciones como Inside Crime. En el país suramericano opera el Cártel de los Soles, encabezado por funcionarios del ejército venezolano y miembros del régimen de Maduro. De acuerdo con las investigaciones, dicha organización criminal mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa de México y con las
guerrillas colombianas FARC y ELN. Un alto oficial de la Armada, entrevistado por un medio internacional bajo condición de anonimato, dijo que los buques de Estados Unidos han navegado a 26,5 millas de la costa venezolana, explicando que el mar territorial son 12 millas y la zona antigua 12 millas más, para un total de 24 millas. Difícilmente el almirante Fodder va a cometer un error, sostiene el uniformado al explicar que una provocación sería bajar de las 12 millas náuticas, cosa que no ha ocurrido. El Departamento de Estado también abre canales informales para comunicarse con la dictadura venezolana. Necesitamos tener los fusiles, los misiles y los tanques bien aceitados, preparados con los planes para defender cada palmo del territorio nacional, si así hiciera falta. Mucha atención, señoras y señores, porque ese podría ser el final del régimen dictador de Nicolás Maduro. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos, a través de algunos senadores, hicieron una investigación en donde se dieron cuenta que Maduro estaba vinculado con la fiscal encargada casualmente de los cargos que se le atribuían a este dictador. Y después de tantas vueltas, ahora hay un nuevo fiscal. Y recordemos que se había anticipado que el reemplazo de la fiscal podría dar un giro inmediato al caso de Venezuela. Se había hablado que apenas se reemplazara a esa fiscal de la Corte Penal Internacional, se podrían ver los cambios de inmediato, y eso es justo lo que está sucediendo. Se disponen a llamar a Nicolás Maduro. Y es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, hablamos también de los cascos azules, hablamos de la ONU y de la presión de Estados Unidos a través de la Comisión de los Derechos Humanos para que se activen todas las acusaciones y se logre una detención a Maduro, por lo que él y sus cómplices están muy preocupados. Se dice que tratarán de pasar una especie de revisión, la cual haría el nuevo fiscal. Pero con tantas denuncias, solo queda enviar una acusación formal para que Maduro y sus secuaces se defiendan de las acusaciones y vayan a juicio. Parece que no podrán evitar lo inevitable, señoras y señores. Maduro y sus cómplices van a tener que pasar algunas noches en La Haya y quizás allá serán detenidos, ya sea por voluntad propia o por la fuerza. Y muchísima atención, porque estas son las noticias de último minuto de Venezuela hoy. Y es que Venezuela tiene 18 años con denuncias en la Corte Penal Internacional por muchos crímenes. La gran mayoría de estos atribuidos a Nicolás Maduro. Crímenes de lesa humanidad, los cuales un informe de la ONU los ha ratificado y en la Corte Penal Internacional han aceptado dicho informe. Ahora veremos a Maduro y a sus cómplices desfilar a La Haya, y de no querer ir de forma voluntaria como se espera, se tendrá que usar el uso de la fuerza con los cascos azules. Pero ¿será que con este nuevo fiscal sí habrán esperanzas para el oprimido pueblo venezolano? Nos gustaría que nos dejen sus opiniones en la sección de comentarios, ya que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y vamos a continuar con más información. Y mucha atención a esto, porque Irán dice que pondrá fin a inspecciones OIEA si no cumplen condiciones de acuerdo nuclear. Así como lo acaban de escuchar, amigas y amigos, Irán dijo recientemente que impedirá las inspecciones del organismo de control nuclear de Naciones Unidas, por sus siglas OIEA, de este mes si los otros firmantes del acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus obligaciones, en un desafío a la esperanza del presidente estadounidense Joe Biden de revivir el pacto. Si otros no cumplen sus obligaciones antes del 21 de febrero, el gobierno está obligado a suspender la aplicación voluntaria del protocolo adicional, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh. No significa poner fin a todas las inspecciones del organismo de control nuclear de la ONU. Todos estos pasos son reversibles si la otra parte cumple con sus obligaciones, ha dicho. El gobierno de Biden quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018. En virtud del pacto, Irán accedió a frenar su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Después de que Trump renunciara al acuerdo y volviera a imponer sanciones, Irán comenzó a violar algunos límites del pacto. Washington y Teherán discrepan ahora sobre la mejor manera de restablecer el acuerdo, y ambas partes exigen que la otra actúe primero para volver a cumplir con los términos. El acuerdo concedía un amplio acceso al Organismo Internacional de Energía Atómica para recabar información sobre las actividades nucleares de Irán, pero según una ley promulgada el año pasado, el gobierno de Teherán está obligado a revocar ese acceso en febrero si otras partes no cumplen el pacto. Irán lleva mucho tiempo negando que busque desarrollar armamento nuclear. Y continuamos con más información de Estados Unidos e Irán hoy. Les contamos también que Irán critica que Biden sigue en la misma dirección equivocada que Trump en sus políticas hacia Teherán. Sí, señores, el gobierno de Irán ha criticado recientemente que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue en la misma dirección equivocada de su predecesor Donald Trump en sus relaciones con el país, y ya ha recalcado que Teherán se retirará el 21 de febrero de un protocolo del Tratado de No Proliferación Nuclear si Washington no vuelve al acuerdo nuclear de 2015 y retira las sanciones.
han dicho: desafortunadamente Estados Unidos sigue avanzando en la misma dirección equivocada que la administración previa, y lo que está pasando hoy no es diferente que lo que pasaba antes del 20 de enero, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Khatibzadeh. La misma llamada máxima presión y la violación de los derechos del pueblo iraní continúan a día de hoy, ha manifestado antes de incidir en que Estados Unidos no es distinto que el de la era de Trump en términos de sanciones, según ha informado la agencia iraní de noticias. Así, ha puntualizado que esto puede ser una vergüenza para los que hicieron campaña distanciándose de las políticas arrogantes de la administración Trump, y ha pedido a Washington una política de principios que incluya el retorno al multilateralismo y el cumplimiento de los compromisos. Khatibzadeh ha hecho hincapié en que en ese caso Irán responderá de forma apropiada a dichas políticas, como ya ha dicho de forma previa y pública, antes de agregar que Teherán se retirará del protocolo del Tratado de No Proliferación Nuclear si no hay un cambio, tal y como contempla una ley aprobada recientemente por el Parlamento del país asiático. Irán seguirá siendo miembro del acuerdo de salvaguarda del TNP, solo se retirará del protocolo adicional, ha detallado en rueda de prensa, antes de insistir en que Teherán continuará su cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Todas estas medidas son reversibles, una vez que las otras partes se comprometan con sus obligaciones, ha subrayado Khatibzadeh, quien ha pedido además a los países europeos firmantes del acuerdo, Francia, Reino Unido y Alemania, que pongan fin a las tensiones y vuelvan a sus compromisos con el pacto de 2015. En este sentido, ha arguido que esta vía es mucho más sencilla que el camino actual que han optado los europeos. Deberían saber que el acuerdo nuclear está en una situación crítica y que estas tensiones no ayudan en nada, ha manifestado en respuesta a las recientes críticas de estos tres países a Teherán por su producción de metal de uranio. Por otra parte, Khatibzadeh ha vuelto a asegurar que la posición de Irán contra las armas nucleares no ha cambiado, y ha añadido que la fatua, o sea el edicto religioso del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares sigue en pie. Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like y compartirlo. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.